podríamos plantearnos si vivimos en una auténtica democracia o cabe hablar de un déficit democrático importante. Es obvio que tenemos mucho que mejorar. Por ejemplo, en cuanto a calidad democrática, ¿cuál es la participación real de la ciudadanía? Sabemos que hay unas elecciones cada 4 años y por tanto se nos pregunta cada 4 años qué opción política nos parece más adecuada para que nos gobierne. Por tanto, el poder del pueblo en ese sentido es limitado, especialmente limitado si tenemos en cuenta también otra característica, la segunda. Las campañas electorales duran por ley 15 días de marketing, donde se nos venden promesas. En ocasiones esas promesas sabemos que no se van a cumplir y muchas veces ni siquiera nos explican los programas de los propios partidos, sino que se dedican a desacreditar y últimamente cada vez con más frecuencia, por desgracia, a insultar a los adversarios políticos, con lo cual esto es algo lamentable también desde el punto de vista de lo que es la calidad democrática. Y habría que añadir que ya no solamente están las campañas electorales, sino las precampañas electorales que se están haciendo eternas, ¿no? Prácticamente desde unas elecciones hasta las siguientes muchas veces nos encontramos en continua precampaña electoral, con lo cual es muy difícil tomar decisiones con el consenso necesario para beneficiar al conjunto de la ciudadanía con las decisiones políticas. En tercer lugar, habría que hacer referencia a las listas electorales cerradas y bloqueadas. Se llaman listas electorales cerradas y bloqueadas las que tenemos, en las que aparece un listado de candidatos con el logotipo del partido correspondiente y esos candidatos están ordenados del primero al último, teniendo en cuenta que solo los primeros, en los grandes partidos, en los pequeños, o solo el primero o incluso ninguno de los candidatos va a ser elegido. Y esto que es lo que implica, si solo los candidatos que aparecen al principio de la lista electoral tienen opciones reales de ser elegidos, los partidos políticos terminan convirtiéndose en oligarquía. En realidad, un grupo reducido de personas que son quienes deciden todo, porque son quienes deciden quién va en las listas, qué lugar ocupa cada cual en las listas, y por tanto, si pasas, qué sé yo, del 5º puesto o del 10º o del que sea, dependiendo de la provincia y demás, sabes que no tienen ninguna opción de salir elegido, de adorno en esa lista electoral. Entonces, eso supone también poco protagonismo para la ciudadanía. Si hubiese unas listas desbloqueadas, la propia ciudadanía podría poner algún tipo de marca, una cruz o algo que le permitiese pues decir qué candidatos son realmente los que consideran que mejor representan sus intereses. Sin embargo, eso no es así en la actualidad. De hecho, si se pone cualquier tipo de marca en la papeleta electoral, esa inmediatamente ya es considerada nula. Se suele decir que las listas electorales cerradas y bloqueadas son una de las armas más eficaces en poder de los miembros de las cúpulas de los partidos políticos sobre sus compañeros, porque de alguna manera el que adopta algún tipo de actitud crítica sabe que no va a ir en las siguientes listas electorales, con lo cual eso que implica una sumisión importante al líder, lo que supone también una pérdida en calidad democrática, esa sumisión al líder. Y también podríamos hablar, por ejemplo, en cuarto lugar, de la ley electoral. La ley electoral que hay en España se llama Ley Electoral 2 y es una ley que fomenta el bipartidismo y que también premia a los partidos pequeños cuando se presentan únicamente en determinados territorios. Es lo que vemos en la sobrerepresentación de los grandes partidos en algunos diputados y la sobrerepresentación también de los partidos nacionalistas que se presentan en determinados territorios, a diferencia de los partidos pequeños que se presentan en el conjunto del territorio, que tienen pues pocas posibilidades de salir elegidos o desde luego menos posibilidades. Esto es injusto, pero tiene un nivel de profundidad y de características que conviene abordar en otra ocasión de forma más clara y más extensa para que conozcamos cómo funciona nuestra ley electoral. Y también decir, por supuesto, que nuestra ley electoral no es maravillosa, pero tampoco conozco ninguna de otros países que pueda decir que es envidiable. Es decir, todas
tienen algún tipo de problema. En cualquier caso, con respecto a nuestra ley electoral, a la ley electoral DOM, algunos teóricos suelen decir que al fomentar el bipartidismo realmente lo que está es pensada para dar una mayor estabilidad política. También es cierto que hay algunos otros teóricos que consideran que en realidad esta ley electoral es una forma de oligarquía, porque lo que vemos son dos cabezas visibles que son los que realmente tienen posibilidad de llegar a la presidencia del gobierno. Por ejemplo, en las últimas elecciones estaba o el señor Sánchez o el señor Feijóo, que eran los que realmente podían llegar a la presidencia del gobierno. Y en otros casos únicamente podrían servir como partidos muleta para ayudar a que eso sea posible en unos tiempos como los actuales en los que no se dan las mayorías absolutas, por lo menos a nivel nacional. Otro elemento fundamental para una salud democrática es el acceso a la información veraz, contrastada por parte de la ciudadanía para que pueda elegir con conocimiento de causa. Sin embargo, ¿qué es lo que está ocurriendo con los medios de comunicación últimamente? Pues que esa información tan necesaria no es fácil de encontrar. De hecho, se suele decir que hay medios que se han creado expresamente para difundir bulos, noticias falsas, medias verdades, de tal manera que si esto después tiene un eco importante en las redes sociales, termine confundiendo a la ciudadanía en lugar de informando a la ciudadanía. Podemos imaginar que detrás de esto lo más frecuente es que pueda haber poderes económicos interesados en que la ciudadanía no esté muy bien informada sobre determinadas propuestas que puedan ir en contra de esos poderes económicos, que son los que realmente pueden manejar los hilos de grandes medios de comunicación o de no tan grandes medios de comunicación que son creados para enturbiar, emborronar con medias verdades, bulos, etc. En sexto lugar, la corrupción también ocupa un lugar bastante importante. Y no pensemos que es un tema nuevo, ni muchísimo menos. Ya Platón, en su obra La República, o Aristóteles, en su obra Política, hablaban de la corrupción como un fenómeno cotidiano en su tiempo que había que intentar ponerle límite. En su caso, pues son bastante tajantes. Nosotros no nos atreveríamos a llevar a cabo algunas de las propuestas que llegaron por su parte. Sí es cierto que sigue existiendo y que hay que buscar leyes de transparencia lo más fiables posible para intentar limitar la corrupción al máximo. En séptimo lugar, podemos hablar de la escasa participación de la ciudadanía. No podemos simplemente pensar en que son los demás los que cometen siempre los errores, sino que una democracia de calidad, una democracia saludable, exige también una ciudadanía formada, una ciudadanía ilustrada, una ciudadanía que tenga una actitud crítica, una ciudadanía que tenga una actitud participativa. Y muchas veces, pues, pensamos más en nuestros asuntos individuales, en nuestras cosas personales, que en lo público. De hecho, el propio sistema está pensado seguramente para favorecer que la ciudadanía se repliegue a los asuntos privados, ¿no? Y se desencante y se desentienda de los asuntos públicos. Pero si queremos una democracia de calidad, tenemos que revertir esta situación y tenemos que hacer que la ciudadanía cada vez en mayor grado vaya adoptando una actitud crítica previo conocimiento, porque no tiene sentido criticar algo como hacen los cuñados en las cafeterías y demás, que arreglan España o arreglan lo que haya que arreglar, pero después realmente todo sigue igual. Y además las propuestas que han hecho son propuestas que carecen de fundamento por el conocimiento inadecuado de la situación. Hay que aspirar a tener dentro de las posibilidades de cada cual un conocimiento lo mayor posible del mundo en que vivimos, de la sociedad en que vivimos. También podríamos citar como otro gran problema que genera un déficit democrático las grandes desigualdades sociales y económicas que hay en nuestra sociedad. Desigualdades que llegan a ser insultantes. Sí,
he dicho lo que he dicho, desigualdades que llegan a ser insultantes. Podemos encontrar, por ejemplo, cómo una persona extraordinariamente rica por un simple capricho es capaz de comprar una red social 44.000 millones de dólares, o es capaz de organizar viajes turísticos al espacio a unas cifras realmente astronómicas, mientras vemos cómo hay gente que vive entre cartones y que no tiene las mínimas condiciones para una vida digna. Habrá que crear unas condiciones de justicia social, de igualdad de oportunidades, que realmente permita hablar de unas condiciones propicias para la democracia. Mientras esto no sea así, estaremos hablando de que desde luego no envidiamos a esos países que están peor que nosotros. Viene tenerlo muy en cuenta y recordar que el país que aparece en el último lugar del ranking que citábamos al principio era Afganistán. Nadie quiere, supongo, vivir en Afganistán voluntariamente, pero eso no quiere decir que tengamos que estar satisfechos y contentos con el modelo democrático que tenemos. El modelo democrático que tenemos es mejorable y hemos de apostar todos por esa mejora. Si el pueblo quiere que se respete al propio pueblo, tendrá que implicarse y desde luego no votar opciones que vayan en contra de las libertades y los derechos humanos, como empieza a hacerse últimamente cada vez con más frecuencia. Reflexionen sobre esto, porque merece la pena. Nos va mucho en juego. Adiós.